Muy buenos días, queridos amigos. Como dijo alguna vez el apóstol Pablo, el evangelio para muchos es locura. Y es locura porque el evangelio nos da una perspectiva muy distinta de la vida, de cómo el común de la gente ve su propia vida. El evangelio nos da una perspectiva muy distinta. Y lo que venimos viendo del día de ayer es que Pablo, estando en la cárcel, él decía: para mí el vivir, el propósito de mi vida es seguir predicando a Cristo. Para mí el morir sería una ganancia, porque simplemente dejaría este mundo lleno de penas y dolor e iría a descansar a los brazos de su Salvador. Y estamos leyendo en el capítulo 1, el versículo 22 en adelante sigue diciendo Pablo: y si al seguir viviendo en este cuerpo mi trabajo puede producir tanto fruto, entonces no sé qué escoger. Me es difícil decidirme por una de estas dos cosas, porque por un lado quisiera morir para estar con Cristo, pues eso sería muchísimo mejor para mí, pero por otro lado, a causa de ustedes, es más necesario que siga viviendo. Ese era el dilema que Pablo vivía. No es que él quisiera estar en este mundo y buscar su propia felicidad y cumplir con sus propios proyectos. No, él estaba en este mundo, pero él quería aprovechar cada instante de su vida para proclamar el evangelio, para ser discípulos, que es lo que Cristo nos encomendó. Y decía él: bueno, pues si yo pudiera, partiría de este mundo y entonces yo vería la muerte como un lugar donde ir a descansar. Pero yo no sé entonces qué sea mejor, si partir con Cristo para estar bien o estar aquí, pero estar aquí me permite, como dice él, que otras personas vengan al conocimiento del Señor Jesucristo. Dice: mi trabajo puede producir tanto fruto, entonces no sé qué escoger. Y es curioso que Pablo dice: quisiera morir para estar con Cristo, pues eso sería muchísimo mejor para mí. Y al principio decía, es que Pablo explica que el evangelio es locura, y hoy día tal vez sonaría locura el decir: es que yo deseo la muerte. Tal vez para algunos de nosotros la muerte pues nos provoca comezón, nos provoca miedo, ni siquiera toques el tema, toco madera. Pero para Pablo la muerte era un asunto sin importancia. Es decir, para Pablo la muerte simplemente era dejar este mundo lleno de penas y dolor para ir a descansar a los brazos de su Salvador. Y él decía: por supuesto que yo quisiera estar mejor descansando en la presencia de Cristo, más porque él estaba en un calabozo, estaba en la cárcel, estaba sufriendo las inclemencias de estar encerrado en un calabozo, encadenado. Y él decía: pues yo, si estuviera en la presencia de Cristo, no estaría sufriendo esto. Y Pablo sigue diciendo, versículo 26, así me tendrán otra vez entre ustedes y haré que aumente su orgullo en Cristo Jesús. Solamente procuren esto, que su manera de vivir esté de acuerdo con el evangelio de Cristo. Así, lo mismo, si voy a verlos que si no voy, quiero recibir noticias de ustedes, que ustedes siguen firmes y muy unidos, luchando todos juntos por la fe del evangelio, sin dejarse asustar en nada por sus enemigos. Esto es una clara señal de que ellos van a la destrucción, y al mismo tiempo es señal de la salvación de ustedes, y esto procede de Dios. Pues por causa de Cristo, ustedes no solo tienen el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por Él. Ustedes y yo estamos en la misma lucha. Ya vieron antes cómo luché, y ahora tienen noticias de cómo sigo luchando. Queridos amigos, para el apóstol Pablo, la vida tiene un propósito, tiene un sentido. Y ese propósito tiene que ver en su íntima comunión con Cristo, servir a los propósitos de Cristo, ser un discípulo que ama a su Señor, que sirve a su Señor. Y esto define el cristianismo, al grado de que Pablo llega a decir: pues por causa de Cristo, ustedes no solo tienen el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por Él. Querido amigo, querida amiga, yo no sé qué tan en serio tomas tú tu relación con Cristo, pero en el cristianismo el sufrimiento por causa del evangelio es algo intrínseco, es algo que va junto con. Tal vez en este tiempo y en nuestro espacio, en nuestra ciudad, en nuestro país, pues gracias a Dios no somos víctimas de la persecución, al menos en la ciudad donde estamos nosotros, y no hemos vivido ese capítulo. Pero me recuerdo, hace muchos años escuché una vieja historia. Era un pequeño poblado en la Unión Soviética en donde los cristianos eran perseguidos, y había un pequeño puñado de cristianos que se reunían escondidas para adorar a Dios, y fueron
sorpresivamente encontrados por un pequeño grupo de soldados, que cuando llegaron los soldados con ellos les dijeron, bueno, los que quieran negar su fe en Cristo y quieran salvar su vida pueden irse, y que se queden únicamente aquellos que son que estarían dispuestos a entregar su vida por su fe en Cristo. Y sí, varios se fueron y se quedaron solamente 2 o 3 personas. Y cuando se fueron los demás, entonces los soldados se acercaron y le dijeron, nosotros también somos cristianos y estamos buscando un grupo con quien reunirnos para orar. Y se abrazaron y juntos alabaron a Dios y juntos oraron. El punto es que si hoy día fuéramos nosotros perseguidos y llegara alguien con un fusil poniendo en peligro nuestra vida y diciendo, si tú no niegas tu fe vas a morir, ¿qué responderíamos? Porque era la experiencia de Pablo. Pablo tenía la soga en el cuello. Él estaba en la cárcel precisamente por andar predicando a Cristo. Y él va a decir, nosotros no solo tenemos el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por Él. Querido amigo, querida amiga, ¿cómo ves tú la muerte? ¿La ves simplemente como algo que te llena de miedo, que te espanta, porque pone en peligro tus planes y tus metas de vida? ¿O puedes ver la muerte como ese paso singular que simplemente te lleva a descansar en los brazos de tu Maestro? Pero que mientras estamos vivos, vivimos para Cristo, para sus propósitos. El mismo apóstol Pablo escribe y dice que si Cristo ha muerto para derramar su sangre para nuestra salvación, pero con esa sangre Él nos ha comprado, de tal manera que ahora ya no vivimos para lo que nosotros deseamos, vivimos para sus propósitos. Querido amigo, querida amiga, ¿qué tan serio estás tomando tú tu relación con Cristo? ¿De qué es capaz esa relación que tú tienes con Cristo? ¿Sigues viviendo para tus propósitos, para tus planes? ¿O de qué manera estás sirviendo a tu Dios? ¿Estás incluyendo a Dios? ¿De qué manera estás usando tus dones, tus talentos, tus habilidades, tus recursos, tu vida misma para ser discípulos, para servir a tu Señor? Yo te invito a que nos preparemos. Si en algún tiempo Dios en su gracia tiene preparado que venga persecución a nuestra ciudad, y si nos preguntaran, ¿tú serías capaz de dar la vida por tu Señor y Salvador? ¿Qué responderías? ¿O serías capaz de decir, bueno, no es para tanto, yo realmente nunca he sido creyente, y tú prefieres salvar tu vida, seguir con tus planes? La posición del apóstol Pablo, inclusive se dice que esta carta a Filipenses es, si no la última de las últimas que él escribió, porque después de esto vino su ejecución. Y Pablo murió por su fe, por su amor a Cristo. ¿Qué te parece si oramos y pedimos de Dios sabiduría para entender todo esto y el valor para poderlo vivir? Bendito Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo que Pablo nos da. Un hombre comprometido con su Señor y Salvador, viviendo, encontrando en Cristo su propósito de vida y viendo la muerte como algo simplemente singular, en donde el morir significaba pasar a descansar en los brazos de su Salvador. Pero mientras él estaba aquí, era la ocasión propicia para él servir a tus propósitos. Oh Padre, ayúdanos a nosotros, las personas que hoy tiempo tenemos una fe tibia, una fe vaga, una fe difusa, en la que no alcanzamos a distinguir lo que significa realmente vivir para ti. Y permítenos comprender cómo a través de lo que tenemos y de lo que somos podemos ser útiles en tu reino. Cómo podemos usar nuestros dones, talentos, recursos, nuestro tiempo, nuestra vida misma para servir a tus propósitos. Tu propósito es extender tu reino, llevar el evangelio a aquellos que no lo conocen, que nuestra vida sirva para esos propósitos. Nos ponemos en tus manos, disponemos nuestra vida para que así se haga en cada uno de nosotros. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, un fuerte abrazo. Y si usted siente esa pasión por predicar el evangelio y no tiene iglesia, venga. En Península Viva estamos enfocados en cumplir ese propósito que Dios nos ha dado, llevar el evangelio a aquellos que no lo conocen. Te invitamos, sé parte de nuestra iglesia. Nos vemos el día de mañana.